una lágrima te rompe el corazón y la voz piensa en mí, piensa en mí. Cuando estés de cara al cielo, cuando estés de cara al cielo, piensa en mí, porque yo en ese momento voy a estar pensando en ti. Y si necesitas un consuelo, también piensa en mí. O te falta algún te quiero. Llega el momento del diálogo con vos. Llega el momento de la realidad. Llega el momento de que toda realidad merece una reflexión. Y esa reflexión que la podamos hacer, ¿de qué manera? De esta manera, juntos. Por eso que llega el momento en el cual, capítulo a capítulo, tenemos más repercusiones de este momento en el cual hablamos con él. La semana pasada, en realidad, reflexionamos sobre la ley de acoso callejero y ley sobre el tema bullying. En la reflexión, construir un nosotros. Y así creo yo que vamos a crear el propio libro. Él va a terminar creando el libro de esta realidad y reflexión, y va a ser un placer para todos nosotros. Él es diputado de la ciudad, presidente del Instituto Diálogo Interreligioso, y él va a colocar en ese libro su nombre y apellido, y lógicamente su firma. Estamos en comunicación. Muy, pero muy buenas tardes con el señor Omar Abud. Hola Omar, Hola, ¿cómo Alejandra, estás? buenas tardes. Qué ¿Cómo placer estás? Gusto en saludarte. dialogar contigo nuevamente en el día de la fecha y después de una entrevista tan notable como la que tuvimos con Telma Viral, continuar con otra entrevista que también va a ser notable como la que vamos a tener con vos. Yo te quiero preguntar, Bueno, muchísimas gracias. Omar, un tema de la realidad, ¿Sí? pero que también nos va a llevar a la reflexión. El 17 de diciembre ha cumplido años nuestra santidad, nuestro sumo pontífice, nuestro querido Papa Francisco. Por consiguiente, te voy a preguntar en esta realidad los 80 años del Papa Francisco, para que vos también culmines con lo que sabés hacer y también que es una reflexión. Bueno, me parece que el tema de Francisco en particular han corrido muchas palabras en muchos formatos. Es decir, en nuestro país hemos hablado mucho, el mundo ha hablado mucho, pero habría algunos aspectos interesantes en relación a la realidad que me gustaría comentar. Algunos ya dichos, otros no, creo que no, pero me parece importante empezar a tomar un poquitito de conciencia de los tiempos en los que estamos viviendo. Perfecto. Porque no son muchas las generaciones que pueden decir, en mi generación vivió tal o cual persona, y básicamente relacionado con este nosotros, ¿no? Con la argentinidad. Todos nosotros estamos viviendo el tiempo de Francisco. El tiempo de Francisco, ¿por qué? Porque, sin duda alguna, a escala mundial, estamos viviendo el tiempo del argentino más importante de la historia. Nosotros tenemos nuestros próceres, obviamente tenemos nuestra identidad a lo largo de estos 200 años, de este bicentenario como nación, ¿cierto? Pero esta particularidad de tener al frente de lo que es la Iglesia Católica, tan compenetrada y tan relacionada con el destino de nuestro país, con el destino de América, con la historia en general, me parece que nos pone de cara a una circunstancia particular, ¿no? Sí. Dicho esto, argentino, el argentino universal, Francisco el argentino universal, también da la pauta a ponernos a pensar que hay, ¿no es cierto?, detrás de un mensaje que tiene la particularidad de dirigirse a quienes profesan la religión católica, hacia la cristiandad luego y después hacia el mundo en general. Y yo creo que viene, ¿no es cierto?, en un tiempo donde son tiempos de incertidumbre, tiempos extraños, un mundo particularmente conflictuado, ¿cierto? Sí. Muchas guerras relacionadas
no necesariamente guerras religiosas, pero sí relacionadas con aspectos que tienen que ver con la religión en términos nominales, y el verbo de Francisco, la situación de Francisco en particular, a partir de su palabra y sus hechos, también ponen, me parece, una nueva era en esta posmodernidad y en esta historia. ¿Y qué te quiero decir? Yo tengo 50 años, yo crecí en un mundo durante muchos, los primeros años de mi vida, y hasta entrada la juventud, en el mundo bipolar. Sí. ¿Cierto? Aquel mundo que tenía, ¿cierto?, como un eje central la división entre dos grandes potencias mundiales que diferenciaban características ideológicas que tenían que ver con uno u otro sistema político, que tenían una raíz, si se quiere, en términos filosóficos y doctrinarios muy diferentes, y que coexistían, y que coexistieron en muchas oportunidades al borde de esa amenaza de cataclismo, de posibilidad de una tercera guerra mundial. Es verdad. Después se cae eso, es decir, después de la caída del muro de Berlín, desde el pronóstico del fin de la historia, ¿cierto?, como modelo que se iba a poner en el mundo, con algunos tipos de democracias y un tipo de capitalismo, de alguna manera esa bipolaridad se corre de los términos ideológicos y pasa a ser, en mi visión, esta es una opinión personal y a los tiempos venideros, en definitiva la bipolaridad del mundo moderno está dada por los tipos de liderazgo. ¿Qué quiero decir con eso? Me parece que está marcada una vez más con el surgimiento de una cantidad de nacionalismos, y esto está a las claras en cómo se van dando resultados electorales en algunas partes del mundo, y el resurgimiento de posiciones, si se quiere, más fundamentalistas en términos de las visiones sociales y en términos de las visiones de digamos, una exacerbación de las nacionalidades, en términos de, si se quiere, de un desprecio hacia los inmigrantes, a dos modelos de liderazgo diferentes. Me parece que el mundo futuro va a tener que debatir en un liderazgo misericordioso, un liderazgo que tiene que ver con lo social, un liderazgo que es dialógico, como con el liderazgo que lleva el Papa adelante, ¿no es cierto?, o los otros, ¿no es cierto?, liderazgos en una repetición, si se quiere, de la historia que vimos en el siglo pasado 2 veces. Entonces me parece que en ese sentido, cierto, la cuestión de Francisco ya excede pura y exclusivamente el marco de lo que es un seguimiento de una doctrina religiosa en particular, y articula un tipo de modelo de características, si se quiere, también políticas, no partidarias, ¿no es cierto?, pero sí con una visión para la humanidad, Alejandra. Entonces me parece que en ese sentido nosotros como argentinos, hemos hablado mucho, hemos hecho mucha exégesis de lo que significa, decir, exégesis como análisis, ¿no?, de qué habrá querido decir, por qué habrá querido recibir a este, por qué habrá querido recibir al otro, o por qué lo ha recibido. Me parece que son todas cuestiones que son una nimiedad y no tienen ninguna importancia en el contexto del que estamos viviendo. Porque a mí me parece que justamente la grandeza radica, ¿cierto?, no en sentarse con uno en particular, sino en poder sentarse con todos. O sea, en poder tener un mensaje para todos. Y eso muchas veces nosotros desde nuestro propio egoísmo no lo aceptamos, ¿cierto?, que andamos por la vida pensando y creando facciones. Me parece que lo inevitable, en este caso en particular, es la idea de que todos puedan estar con todos, o por lo menos que exista una vía dialógica entre todos. Y también un ejemplo señero. Y por otra parte, un tercer aspecto que me gustaría resaltar es la emisión de un documento que salió hace poco, relativamente hace poco, que es una encíclica que se llama Laudato. Hemos escuchado hablar, ¿no?, grupos de laudatianos o personas que llevan adelante o hablan mucho del Laudato. Yo a veces tengo muy serias dudas de cuánto lo leyeron, pero básicamente la importancia que tiene el documento, al cual se le ha dado un perfil mediático que está relacionado siempre con la cuestión de la ecología, la cuestión del medio ambiente, me parece que es un documento bastante más completo, o sea, que no es de ecología en el sentido verde que nosotros hablamos, imaginándonos cómo reciclar basura, ¿no es cierto?, o cómo compartir una terraza verde, o cómo ponernos en el balcón una fuente de energía solar. Es un documento que habla de los peligros, habla, hace
diagnóstico exacto del mundo moderno, viendo el medio ambiente, el hombre y el conjunto de la tierra como lo que él denomina una casa común. Y básicamente la idea del cuidado de esa casa común, que tiene esta mirada integradora con el hombre, en la medida de que la tierra es con el hombre y el hombre es también con la tierra. Me parece uno de los documentos más importantes, ¿no es cierto? Y creo que es el documento más importante escrito por una persona que proviene de estas latitudes, que va teniendo de a poco, ¿no es cierto?, en la medida de que se transmite, se comprende y se analiza, cada vez más incidencia en el mundo moderno. Realmente cuando uno te escucha hablar, Omar, permanentemente estás diciendo, en cierto modo, algo que venimos hablando la semana pasada, que es construir un nosotros con el otro, construir un nosotros a través del diálogo, con las diferencias, y construir un nosotros también a nivel del mundo y del cuidado del mundo, porque sin lugar a dudas, lo que no somos a veces conscientes es que integramos y formamos parte de ese mundo. Sí, totalmente de acuerdo, Alejandro, porque la verdad que nosotros leemos todas estas nociones en los diarios que nos informan y hablamos del calentamiento global de la misma manera que hablamos del campeonato que ha ganado o ha obtenido el club de fútbol. Y el problema es mucho más serio de lo que parece. O sea, en definitiva, todas las cuestiones que generan desastres en el medio ambiente, ¿a qué no sabes a quién terminan perjudicando? Siempre terminan perjudicando también a los más pobres. Exacto. Entonces me parece que es un tema para reflexionar, que en algunos puntos de vista va a poder resolver o va a poder dar su contribución en el ámbito de lo científico, pero no en todo, porque estamos ante un gran problema de características celestiales. Entonces me parece que en ese sentido, ¿no es cierto?, reflexionar en todo esto no es importante solamente, es impostergable, ¿cierto? Y es indispensable. Y la verdad es que te quería contar algo. Mira, cuando yo estuve, una de las veces que estuve en Roma, con la posibilidad de participar en alguna conferencia o en alguna charla, yo lo vi recibir al Papa un premio, ¿cierto?, que le daba el conjunto de la Unión Europea, que es un premio Carlomagno, que tiene que ver con valores y contribución no solamente a la visión de Europa, sino en servicios para la paz. O sea, es un premio muy importante, ¿cierto?, que se da allá, que entrega la Unión Europea allá. Estaba la canciller alemana, una cantidad de presidentes que había europeos, que es también una mujer con una gran impronta política y un gran liderazgo. Y en su discurso, el Papa, en referencia a la cuestión política, emitió una cantidad de opiniones, con unos llamados de atención fuertísimos. ¿Sabes qué? Nadie se ofendió. Se lo ovacionó, se lo aplaudió. Perfecto. Se tomó nota de aquello que estaba diciendo este hombre y se siguió, por supuesto, adelante con la entrega del premio. Quien es autoridad espiritual siempre de alguna manera advierte al poder temporal, que somos nosotros, en definitiva los que participamos en el ámbito de lo político, porque en definitiva un papa, ¿sí?, o una persona, como fue el caso de él, el arzobispo de Buenos Aires, ve pasar presidentes, ve pasar diputados, ve pasar funcionarios, ¿correcto? Entonces siempre desde ese lugar, ¿no es cierto?, y sin hacer partidismo, ¿no es cierto?, que él jamás lo hizo, concretamente, porque todo el espectro, ¿cierto?, ha sido recibido y es recibido cuando se lo solicita de parte de Argentina y de otros lugares del mundo también. Bueno, ha dado acabadas lecciones de que en definitiva es la gran autoridad espiritual del mundo moderno, Alejandra. Entonces este es verdaderamente un motivo para orgullecernos de alguien que vivió entre nosotros, porque nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un potencial enorme como pueblo, ¿sí? El tema es cómo despertar ese potencial. Y si salen desgracias de personas de entre nosotros, también nosotros debemos pensar que Francisco también salió de entre nosotros. Entonces me parece que en ese sentido eso es una fuerte señal de esperanza. Como siempre, Omar, excelente. Quiero decirte que hay cantidad de llamadas, pero no podemos pasarlas porque en una hora no nos habilita el tiempo. Pero quiero pedirte, porque sé que tenés un trato directo, por consiguiente, de parte de que le digo a Alejandra Pieggi, de parte de Radio Rivadavia, AM630, de parte de la cantidad de llamados que estamos recibiendo, enviarle por medio tuyo un feliz cumpleaños a nuestro querido Papa Francisco. Bueno, y aparte lo voy a agregar a la nota de ayer. Y aparte de eso,
también, Omar, decirle que únicamente nosotros rezamos por él, porque creo que todos rezamos por él, por su paz, por su entrega, por su pasión, porque logre todo lo que tiene como objetivo, a pesar de las barreras, a pesar de los obstáculos, que sea él, que es lo que está haciendo, que sea su persona, que sea su esencia, a pesar de todo y de todos. Y decirle que él también siga rezando como lo hace por el mundo y siga rezando en este caso y humilde lugar, que siga rezando por nosotros. Muchísimas gracias, Bueno, Omar Abud, y como gracias a vos, siempre, Alejandro, te mando un chapó. beso. Un cariño Chao, enorme, Omar. Chao, gracias. adiós, hasta luego.